bendiga, que tengan un bendecido día jueves. El día de hoy gracias por conectarse a esta perla de la palabra, y el día de hoy vamos a compartir acerca de venciendo los pensamientos de envidia. La envidia es un pensamiento obsesivo que heredamos de la vieja manera de pensar. Es lo que la palabra de Dios llama fortalezas, argumentos o altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y que nos impiden llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Pero la palabra nos da la respuesta, nos da la solución para vencer esos pensamientos. Dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de esas fortalezas, de esos argumentos y de esas altiveces. Y por el otro lado, la palabra en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12, nos recuerda que para vencer las artimañas del diablo necesitamos vestirnos de la armadura de Dios, dice la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los pensamientos de envidia vienen de nuestra carne, pero nuestra carne es activada o por el espíritu del mundo o por algún espíritu demoníaco, de tal manera que nos necesitamos enfrentar a ellos. La base fundamental para poder enfrentar ya sea la carne, los pensamientos del mundo o los pensamientos que vienen del maligno, es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? En primer lugar, porque la palabra nos enseña que en la armadura de Dios el escudo de protección es la fe, y la fe viene de oír continuamente la palabra de Dios, por un lado. Por el otro lado, la palabra también nos enseña en cuanto a la armadura de Dios que nuestra arma ofensiva es la espada del Espíritu, que es la palabra, de tal manera que la base para la destrucción de fortalezas es la palabra de Dios, recordando tres principios que son fundamentales en cuanto a esto de vencer las fortalezas y en cuanto a cualquier otro aspecto de nuestra vida cristiana. Usted y yo somos lo que la Biblia dice que somos. Usted y yo tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Y usted y yo podemos lo que la Biblia dice que podemos, porque separados de Dios nada podemos hacer. De tal manera que si la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que puedo vencer cualquier fortaleza del enemigo, incluida la fortaleza de la envidia. La palabra también nos enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, de tal manera que es posible vencer los pensamientos de la envidia. Y los pensamientos de la envidia, como ya vimos, los vencemos con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra acerca de la envidia? La envidia por lo menos implica también celos, enojo, ira, codicia y necedad por lo que otros tienen y nosotros no. La envidia es el enojo, es el deseo obsesivo, el enojo por lo que otros poseen, y el deseo obsesivo de poseerlo nosotros aun cuando no lo necesitemos. Por envidia, los hermanos de José, y la envidia es dañina. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5, 19 al 21 que la envidia es una obra de la carne. En Marcos capítulo 7, versículos del 21 en adelante, nos dice que la envidia sale del corazón, de tal manera que la envidia es un producto de la vieja manera de pensar y de esa parte del corazón engañoso y perverso que todavía no ha sido renovado, por lo cual necesitamos renovar nuestra manera de pensar para vencer esos pensamientos de envidia. Y la envidia siempre es dañina. En la palabra encontramos algunos ejemplos de envidia que son sumamente aleccionadores del peligro de la envidia. En primer lugar, por envidia, los hermanos de José lo vendieron como esclavo a Egipto, como nos dice la palabra en el libro de Génesis, pero también en Hechos capítulo 7, versículo 9.
por envidia, y los fariseos y autoridades de Israel mataron a Jesús. Dice la palabra en Marcos 15:16 que Jesús conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Y también en Génesis vemos la historia de Lea y Raquel. Es una historia de conflicto continuo por la envidia acerca de el amor de Jacob. Como podemos ver, la envidia incluye también por lo menos 4 pecados adicionales, aunque y esos pecados son la codicia, la avaricia, la ira, la necedad, los celos, el enojo. En realidad son más de 4, son 6 por lo menos. ¿Y qué nos dice Dios al respecto de vencer la envidia? Y recordemos que la palabra de Dios es palabra de Dios y Dios no miente, Dios no es hombre para mentir. ¿Y qué dice Dios? Dice en Job capítulo 5, versículo 2, la palabra nos dice, permítanme un segundo. Vamos a ver. Vamos a ir a Job, al libro de Job, y dice la palabra: es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia, de tal manera que la envidia mata y en primer lugar consume, y en segundo lugar mata a la persona que la posee. En Proverbios capítulo 14, versículo 13 dice la palabra: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Por esa razón es que Job 5:2 nos dice que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. El carcomer los huesos significa un deterioro de todo el esqueleto óseo, que termina en problemas de postura, problemas para caminar, o puede terminar en ello. Y así como al necio lo mata la ira, al envidioso le carcome los huesos. Es peligrosa, además de que la envidia no permite que tengamos un corazón apacible. La envidia siempre está en conflicto, siempre pone al corazón en conflicto, en celos, en iras, en contiendas, etc. En Proverbios capítulo 27, versículo 4, la palabra de Dios nos dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es decir, la envidia nos está hablando acá de que primero la envidia es acompañada por la ira y por el furor, pero mucho peor que la ira y el furor es la envidia. La ira y el furor son explosivos, pero la envidia es algo que nos está carcomiendo, consumiendo, desgastando por dentro todo el tiempo, de tal manera que necesitamos, solo con estos 3 versículos ya la palabra de Dios nos está diciendo que necesitamos salir de esos pensamientos de envidia. En Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si nos damos cuenta con qué está comparando la envidia está comparándola con los pecados, con muchos más pecados. La envidia es un pecado como todos los demás. No hay pecados grandes y pequeños, pero sí son pecados. Lo que nos está hablando acá la palabra de Dios son 2 cosas. Todos estos pecados son evidentes, todos estos pecados tienen consecuencias gravísimas, como nos enseña la palabra de Dios, y la envidia entre ellos. Y todos esos pecados lo que hacen es contaminar nuestro corazón, de tal manera que necesitamos guardar nuestro corazón de esos pensamientos de envidia. En Romanos 13:13, la palabra de Dios nos enseña que andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias.
en 1 Corintios 13:4 nos recuerda que el amor no tiene envidia. Y en Santiago capítulo 4 versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Algunas veces no tenemos lo que pedimos porque lo estamos pidiendo por envidia. Y la palabra de Dios dice en 1 Juan 5:14 que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, tendremos las peticiones que le hayamos hecho, pero si no pedimos conforme a la voluntad de Dios, si pedimos conforme a la envidia, no tendremos lo que le hemos pedido al Señor. Ahora, ¿cuál es el remedio para la envidia? En primer lugar, la palabra de Dios dice, la envidia sale del corazón, y la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y parte de guardar nuestro corazón es guardar nuestros pensamientos. La envidia es un pecado de pensamiento, comienza en nuestro pensamiento, por lo tanto necesitamos guardar nuestros pensamientos. ¿Y qué dice la palabra para guardar nuestros pensamientos? En Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 8 dice que si estamos afanados por algo, presentemos nuestras peticiones delante del Señor con oración y ruego, y Él guardará en paz nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que en lugar de pensar en la envidia, pensemos en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo honorable, todo lo de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. Es decir, poner nuestros pensamientos en lugar de lo que es el objeto de nuestra envidia, ponerlo en lo que dice la palabra de Dios. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos llama a ser sobrios, a vivir sobriamente, es decir, a vivir en primer lugar con lo necesario. Generalmente cuando vienen a nosotros pensamientos de envidia, esos pensamientos son de envidia sobre cosas que no necesitamos. Pero la palabra de Dios nos dice que estemos contentos con ver suplidas nuestras necesidades, que tengamos contentamiento en ello. No significa que nos conformemos, porque el Señor va a llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, pero que en el momento presente, en el momento de la envidia, tengamos contentamiento. En segundo lugar, tengamos sobriedad y tengamos contentamiento, sabiendo que el Señor tiene el control de nuestras necesidades, que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si algo no lo tenemos en un momento específico, es porque ese algo o no lo necesitamos o ese algo nos va a hacer daño en lugar de ayudarnos en cuanto a nuestra vida espiritual. Por eso la palabra de Dios dice que tengamos contentamiento con lo que tenemos, que seamos sobrios, porque lo que tenemos es lo que necesitamos para lo más importante de la vida, que es la vida en Cristo Jesús, que es vivir y disfrutar de la vida eterna que ya tenemos en el Señor el día de hoy. Lo que Dios no nos ha dado es porque no lo necesitamos, porque no es necesario, porque el Señor va a suplir todo aquello que nosotros necesitamos para cumplir sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Por lo tanto, debemos cuidarnos de la ira. Recordemos que la ira es peligrosa en cuanto a que va acompañada a la envidia, nos guardemos de la envidia por cuanto la envidia es peligrosa, porque va acompañada de la ira, va acompañada del furor, además esa enfermedad para nuestro corazón en primer lugar, pero si no tratamos con esa enfermedad del corazón, entonces va a contaminar el resto de nuestros cuerpos y no nos va a traer paz, nos va a traer desasosiego, nos va a traer celos, contiendas, disensiones, además de lo que ya mencionamos de la ira. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con nuestros pensamientos en todo tiempo, y no solo con respecto a la envidia, aunque hoy estamos hablando de la envidia, pero necesitamos cuidar nuestros pensamientos para evitar que todos esos pecados, generalmente el pecado comienza en los pensamientos. Por eso la palabra de Dios nos dice en cuanto a la tentación, que primero la tentación viene a
tentar, a activar nuestras concupiscencias, pero luego de que viene la tentación, somos atraídos por ella, seducidos, la concebimos y concebimos el pecado y damos a luz la muerte. Todo sucede en nuestra mente, por eso debemos cuidar principalmente nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se van a convertir en acciones. Nuestros pensamientos de envidia, si no los desechamos, se van a convertir en acciones que como ya lo mencionamos, son de ira, de furor, de disensiones, divisiones, contiendas, aparte de ira, furor, etc. Así que necesitamos levantar el escudo de la fe, dándole gracias al Señor por lo que ya tenemos, dándole gracias al Señor por contentamiento, por sobriedad. En lugar de orar por envidia, oremos por contentamiento y por sobriedad, y llenemos nuestros pensamientos de la palabra de Dios para que nos vaya bien en todo y nos aparte de los pensamientos de la envidia. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, y recordemos sobre todo algo en cuanto a vencer la envidia. Dice la palabra que el amor no es envidioso. Por lo tanto, necesitamos manifestar el amor de Dios para que ya ha sido derramado en nuestros corazones, y en lugar de envidiar lo que otros tienen, gozarnos con lo que otros tienen, como dice la palabra de Dios. Muy bien, que tengan una bendecida mañana. Muchísimas gracias por conectarse a esta perla de la palabra, y si Dios lo permite, más tarde nos volvemos a conectar en otra perla de la palabra al mediodía. Bendiciones, un abrazo, y que tengan una bendecida mañana y un bendecido día.